Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola. Hola. De vuelta, Lucía, aquí. Voy a escuchar Sí, la misma clase de la mañana. pero no, pero vos sabés que siempre se dan algún ejemplo diferente y qué sé yo, no No hay sé. problema. No, yo no tengo ningún problema. No, sí, Te sí, no hay lo decía problema. por... Igual hoy me sirvió un montón lo que habías comentado de los decretos y demás que no había tenido en cuenta de ver detalles. Y dije, así que me puse a verlo, bueno, para poder rendir. Perfecto. Si Perfecto, no perfecto. molesta, yo acá estoy. Yo no tengo ningún problema, solamente te quería avisar eso porque Sí, es lo mismo, a, no hay ve- a drama. veces, a veces, a veces vamos con diferencia en los cursos, Hmm, pero en este caso vamos con la misma clase. está bien. No, y Cubecha el martes tomaba examen o algo así, me dijo que el martes entre y ellos creo que están en acto administrativo o iban a repasar acto administrativo. Así que me va a venir bien. Y ¿Quién? bueno, José, el doctor ¿A Cubecha, dónde? en Ah, Venado. José, Cubecha, sí. Sí, correcto. Hola, profe. Hola, ¿cómo andas, Gabriela? ¿Todo bien? Bueno, esperamos un ratito a ver si tenemos algunos compañeros más, así se enganchan todos desde el inicio. Juanma, estás al revés. Estás al revés. Oh, por favor. ¿Ahí? Estás de costado. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. No los escucho. Escucho muy bajito. Sí, a vos también se te escuchaba. ¿Ahora? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo andas, Alan? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. Esto no es para mí. El tema de la conectividad y todo esto, mirá. A veces se complica, ¿viste? Ah, ¿la semana que Rendi- viene tenemos clases? Parece que no. La semana Ah, que viene y la otra tampoco. perfecto. ¿Rindieron algo ya por Zoom ustedes? Sí, yo sí. Sí, sí. Sí, dos parciales y un final. Claro, yo estoy entrando a las clases porque hace bastante que las cursé, así que rendí mal y, y me permiten escuchar las Sí, clases y es la última. Entonces estoy como a sí. pleno con esto. ¿Esta es tu Ah, última bueno, materia? ya te recibí. Sí, por eso estoy tan medio molesta, capaz. ¿Esta es tu última materia? Qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien. ¿Cuándo Así la vas a que, rendir? y voy a, ahora el 26 creo que se rinde. Y si no, me van a seguir viendo en las clases. Se te Escucha. entrecorta. Se Se cortó te justo. entrecorta. ¿Ahora? Se te Se entrecorta. entrecortó. No se puede escuchar. Ahí Se está. cortó justo. Que rindo el 26 a las 2 de la tarde y si no me va bien me van a seguir viendo en las clases. Sirve mucho el tema de las clases. Yo en mi caso, No, no, no. Ojalá que no te veamos más, entonces. esperemos. Te va a No, ir bien, te va a ir bien. pero sirve un montón. Yo la cursé hace varios años y esta semana que escuché la clase de Claro. Raquel con ustedes y otras de re bien. Es como esos tips que vos cuando la estudiás solo decís, no te das cuenta, digamos. Claro.
Los Sí, sí. ejemplos, está bueno. Después empezás a recordar, ¿no es cierto? Después decís, Después empezás a recordar. No, y lo que pasa Che, ¿y también. vos estás acá en Rosario? No, yo soy de Venado Tuerto. Ah, Ah, mira. Venado. Sí. Si bien acá empezó y venían muchos los profes, en mi caso vienen muchos. Acá viene, no sé si lo conocen, el doctor Cubescha. No. No. Bueno, viene José y también muy buen profe. Pero bueno, yo como que por decisiones medio como que fui haciendo otras cosas, fui rindiendo otras materias y me quedó esta. No quería que me quede esta lo último, pero bueno, Te me quedó quedó. administrativo. Terrible. Tal cual, te quedó administrativo. Sí, igual estoy trabajando, haciendo cosas y me llega, mi papá es médico, y me llega una discapacidad de una señora de la municipalidad de acá. Y yo, viste, en la cabeza, iniciando con una colega, me empecé a laborar, y después digo, no, es administrativo, así que agarré, cambié todo, pero es como que, claro, y decís, está en todo lo administrativo y es tan largo que no te das cuenta. Larguísimo. Claro. Así que estoy con una impugnación de discapacidad para pedir la jubilación, un desastre. ¿Y ustedes trabajan? Y bueno, ya estás a un paso. Sí, ya está. ¿Y ustedes cómo vienen? ¿Terminan este año? A mí me No, queda a mí me falta un administrativo montón. y sucesión. Sí, sucesiones. Ah, re bien. Re bien. Ah, Gaby, estás re cerca. ¿Estás ahí también? Eh, Paso administrativo Gaby, para te mí vas a ya. recibir como... ¿Qué? Ya te recibís. Que ya te recibís. Te vas a No recibir hay por que... Zoom. Ay, sí, no, un bajón. Un bajón. Capaz que me vaya a mi provincia, en Formosa, y la rinda ahí, al final. Claro, por No, Zoom. Y pero podés, Todo estás en allá. Rosario ahora. no, pasa que Estás... ahora estoy en Rosario. Yo tengo todavía mi domicilio en Formosa para estar con mi familia. Acá me llego a recibir sola y me voy a querer morir. Claro. Con toda la vida esperando recibirse, se recibía sola la tipa. Mira, yo en mi caso no sabe nadie. Sabe mi novio que vive conmigo y el psicólogo. Que pobre, lo estoy volviendo loco porque sueño que rindo y demás. No sabe nadie. Claro. Nadie. Me pongo muy nerviosa. Encima es una risa porque mi casa es chiquita y se escucha todo y entonces me voy al auto a rendir. Y la otra vez que rendí, que bueno, me faltaba como interconectar bien los temas, o sea, yo sé que me faltaba, me dicen, ¿a dónde estás? En el auto, digo, me siento más segura al estar sola, tranquila, encerrada, estoy. Claro. ¿Que por Claro. tu novio o por los vecinos? ¿De última correrle Por a tu mi novio? novio, no, por mi novio. Por Es como que me siento que hay alguien más que me está observando y me está examinando. Sí. Entonces es como que no, sacame ese peso. Así que me Sí, voy al sí, sí. auto. Bueno, ahí estoy anotando los... Y que se vaya muy bien la próxima. Eran las 9 de la mañana, las 8 de la mañana, hacía un frío. Pobre, una vez se No fue cuando importa, ¿sabes cómo lo va a levantar? rendí público y se fue. Pobre, con la perra, todo para no molestarme, pero hacía un frío terrible, así que yo en el auto me puse la calefacción. Ahí estoy anotando los nombres porque después los voy a molestar. Capaz que terminamos haciendo cosas juntas, estamos en la Sí, misma totalmente. provincia. Claro, yo no soy de Las Rosas, no sé si conocés. Sí, conozco. ¿Conocés? Sí. Bueno, pero es la misma provincia, igual. ¿O no? Sí. La misma provincia, sí. Las Rosas. Mi hermano tenía una novia en Las Rosas, me parece. O por ahí cerca. Bueno, no me digas porque acá es muy chiquito. No. Igual mi hermano hoy es gay, así que nada. Se fue para el otro lado. ¿Y Alan, a vos te falta mucho? Ay, justo habló por teléfono.
¿Cuál de los dos? Ay, qué sé Ah, yo. claro, ahí. No sé, Perdón. de abajo. Ahí Estaba va. escuchando un No, pero un audio. está solo Alan Shalk. Lucía Aguante hablaba de previsional. Yo trabajo en un estudio que hacemos previsional. ¿Sí? Más que nada con ANSES y Provincia de Santa Fe. Así que si necesitas algo, Buenísimo. Sí, porque mandá un mensaje, no hay problema. dale, no tengo, no sé cómo contactarlos, porque tengo los nombres acá nomás. No, te escribo acá en el chat, de última. Dale. Sí, buenísimo, porque yo encima provisional, viste, vi muy, o sea, no tuve ningún caso todavía, siempre había trabajado con abogadas en cuanto a familias, sucesiones. Ahí te mandé el teléfono. Ahí está, genial. Familias, sucesiones, laboral, viste, todo un montón de cosas, pero no previsional. Porque aparte, viste que es algo más administrativo. Y cuando me Sí, vino sí, con administrativa eso. full. Sí, y me vino con eso y digo, y se me quemaron todos los papeles, la puta. Así que estoy. No, y mi papá es médico laboral, así que él está haciendo el tema de las pericias. Ah, mira qué bueno. Porque Claro. primero le hicieron una pericia donde le daban el 77%. Ahí viene la profe. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Hola. Ingresó recién. Hola, doctor. Bien, entonces vamos a seguir con la clase que comenzó Raquel el martes, que ya estamos en la unidad de contratos administrativos, ¿no es cierto? Igual que hicimos hoy a la mañana, me gustaría a ustedes preguntarles y que me hagan algún comentario en 5 o 7 minutos sobre qué opinan sobre esta temática de los contratos administrativos, alguna referencia sobre este instituto que denominamos contrato administrativo. De acuerdo a lo que empezaron a escuchar de la charla de Raquel el día lunes. Le mostré la chochi. Está peluda. Federico, a ver. Gracias, mi amor. Viste que está toda hecha bosta en la vida. Sí, profe. Vimos las teorías negativas y después la profe explicó las teorías positivas con respecto al contrato que puede hacer la administración con un particular. Bien, si vos tuvieras que comentarme algo así coloquialmente sobre esta temática, el contrato administrativo, ¿qué me contarías a mí? Si me tuvieras que contar algo coloquial así conmigo y me querés contar algo del contrato administrativo. O sea, que la primera crítica es que no hay una igualdad comparándolo con un contrato de carácter privado y que excede la órbita de lo privado. O sea que lo que vos me estarías diciendo, lo que yo deduzco que vos me estarías diciendo ahí, como que es un instituto distinto, digamos, el contrato administrativo de lo que es el contrato, digamos, entre sujetos privados. Eso me querés decir. Claro. Que de esa crítica que se le hacía antes, después es como que se empezó a regular el contrato administrativo debido a esa crítica negativa que se le oponía, que decía que directamente que no era un contrato, por no haber igualdad de condiciones en ambas partes. Ajá. Pero a su vez lo que vino después es que se empezaron a admitir por esa exorbitancia que establecía el mismo. O sea, se regulaba de distinta manera. Perfecto. O sea, tiraste un montón de datos. Bien. Vos, Gabriela, por ejemplo, si en esta charla están ustedes conmigo y me están contando de qué estamos hablando cuando hablamos de contrato administrativo, ¿qué agregarías algo? ¿Dirías algo? Que siempre el fin es
tiene una finalidad pública para las personas. Y que una de las partes es una persona estatal y la otra puede ser una persona pública, jurídica, pública o privada. Perfecto. O sea que para que yo considere de que estamos frente a esta institución que ustedes llaman contrato administrativo, que sería aparentemente lo que usted me dice algo distinto a lo que es el contrato privado. En los dos casos estamos hablando de un contrato, ¿no? O sea que en los dos casos estamos hablando de un acuerdo de voluntades, ¿sí? Exacto. Lo que ustedes aparentemente me están queriendo decir de que cuando hablamos de contrato administrativo estamos frente a una institución distinta, a una institución jurídica, ¿no? Diferente a lo que es el contrato de derecho privado. Eso me están queriendo decir. Exacto. O sea, lo que me están queriendo Sí. decir en definitiva es que estamos frente a dos figuras que parten de una base común, que es un acuerdo de voluntades, por lo tanto es bilateral, ¿sí? Pero que estarían sometidos a regímenes jurídicos diferentes. Exacto. Por existir también estas cláusulas que estaba diciendo recién Federico, de las cláusulas exorbitantes que en el derecho privado serían ilícitas, no así en esta clase de contratos. O sea que lo que ustedes me dicen es que, digamos, el acuerdo de voluntades puede dar lugar al contrato que ustedes conocen, que ya a un contrato entre sujetos privados sometido a un régimen jurídico de derecho privado, pero también podríamos estar frente a lo que se denomina el contrato administrativo. ¿Sí? O sea, para que un acuerdo de voluntades sea denominado contrato administrativo, tiene que tener una serie de características adquiridas y dadas esa serie de características, estaríamos frente al contrato administrativo, una de las cuales es el referido a los sujetos, como vos dijiste, Gabriela, o sea, como primera medida para que yo esté ante la posibilidad de que un acuerdo de voluntades lo denomine contrato administrativo, una de las partes tiene que ser un sujeto estatal. Exacto. ¿Sí? Juan Manuel y Juan Manuel. Sí, sí. Y cuando decimos que una de las partes tiene que ser un sujeto estatal, ¿qué queremos decir ahí? Que es una persona jurídica, alguna empresa. ¿Quiénes podrían ser, digamos, esa parte del contrato? Para que haya contrato administrativo tiene que haber una de las partes, tiene que haber un sujeto estatal. ¿Quiénes pueden ser esos sujetos ¿La FIP estatales? puede ser? ¿Cómo? ¿La FIP puede ser? La FIP puede ser, pero ¿por qué podría ser la FIP? ¿Por qué puede ser la FIP y no el Ministerio de Gobierno, por ejemplo? Es correcta la respuesta, pero ¿por qué puede ser la FIP y no podría ser el Ministerio de Gobierno? ¿Qué diferencia de naturaleza jurídicas hay entre uno y otro? Porque es un ente recaudador de impuestos. No, lo de recaudador olvídate, porque fíjate que antes de que sea FIP, probablemente ustedes eran muy chiquitos, se llamaba Dirección General Impositiva, la famosa DGI, la antigua DGI. Sí. Y ahí no era un ente, y era recaudador de impuestos. Y la DGI no podía ser parte de un contrato, pero como no lo puede ser el Ministerio de Economía, no puede ser el Ministerio de Economía parte de un contrato. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Ministerio de Economía, la antigua DGI, la Secretaría de Comercio e Industria, el Ministerio de Justicia, ¿por qué esos no pueden ser parte de un contrato y la FIP sí puede ser parte de un contrato? Porque no son personas jurídicas. Muy bien, ¿quiénes no son personas jurídicas? De los que nombré, si te acordás de alguno de los que nombré. La FIP, pues, no. La DGI no era una persona jurídica antes. La DGI no era una persona jurídica. De los que nombré, Juan Manuel, ¿quiénes no son personas jurídicas? El Ministerio de Trabajo, ¿puede ser? Los ministerios, la secretaría, las subsecretarías, ¿qué son esos? Al resto, digamos, de los compañeros, ¿qué son?
órganos de la administración. Son órganos, centro de imputación de atribuciones, o son órganos, es decir, que carecen de personalidad jurídica. La voluntad que ellos expresan se imputa al ente al cual pertenecen. ¿Cuál es el ente al cual pertenece el Ministerio de Economía de la Nación? Juan Manuel, ¿cuál es el ente al cual, cuando decimos ente hablamos de persona jurídica, ¿no? Sí. ¿Cuál es la persona jurídica a la cual pertenece el Ministerio de Economía de la Nación? ¿El presidente? No, el presidente es otro órgano. ¿Cuál es el ente al cual pertenecen esos órganos? El presidente, el Ministerio de Economía, los jueces, que son órganos, ya nos vamos a otros poderes del Estado que no nos interesan, pero Sí, sí, sí. los diputados, los senadores, son todos órganos de un ente. ¿De cuál es el ente al cual pertenecen? Los órganos, digamos, son centro de imputación de atribuciones. Ese es el instrumento jurídico a través del cual el ente, que es la persona jurídica, expresa su voluntad. Entonces, estos son órganos de qué persona jurídica, en este caso. ¿Cuál Del es la persona el Estado jurídica? Nacional. El Estado Nacional. ¿Entienden? ¿Entendés, Sí, Juan Manuel? sí. Esto es muy importante darse cuenta. Esto es estructural, esto es muy Sí, importante. hay que hacer un cuadrito. Sí, pero hay que entender en términos teóricos de que el órgano, ¿sí?, es un centro de imputación de atribuciones y que siempre un órgano pertenece a un ente. Claro. ¿Por qué? Porque es la teoría del órgano. ¿Cómo expresa la voluntad del ente? Cuando hablamos de ente, hablamos de persona jurídica. Cuando hablamos de personas jurídicas, el Código Civil divide en personas jurídicas públicas y privadas. Las públicas establece 3 incisos, en el artículo 146, si mal no recuerdo, 146 o 246, bueno, no recuerdo bien ahí, creo que es 146, que bueno, me ayuda. Y habla de las personas jurídicas públicas. Intrajurídicas públicas están las personas jurídicas públicas estatales, y ahí está el Estado Nacional, las provincias, los municipios, las comunas en nuestro caso, y los demás entes autárquicos. El Código Civil habla de ente autárquico, pero nosotros con mejor técnica decimos entes descentralizados. En los entes descentralizados van a estar las entidades autárquicas, las entidades autónomas, las empresas y sociedades del Estado. La AFIP, que vos dijiste, es una persona jurídica pública, estatal, que tiene el carácter de ser un ente descentralizado. Y dentro de los entes descentralizados es una entidad autárquica. Como es un ente, ¿sí?, es un sujeto de derecho, la AFIP. Por eso puede ser parte de un contrato administrativo. ¿Y puede ser que le hayan dado transferencia de competencia? Tiene atribuidas competencias. Claro, sí. ¿Cómo creamos entes? ¿A través de qué técnica organizacional? A través de la técnica de la descentralización. Cuando usted ve una organización administrativa, a través de la técnica de la descentralización creamos entes. Creamos sujetos de derecho adentro de la persona jurídica Estado para el desarrollo de una determinada actividad, ¿sí? En vez de hacerlo a través de un órgano, lo hacemos a través de un ente. Yo le ponía el ejemplo de la DGI, es muy típico. La actividad de recaudación de impuestos, como bien decía Juan Manuel, antes se hacía a través de un órgano, que era la Dirección General Impositiva, DGI. En un momento se consideró que sería más eficiente y más eficaz hacerlo a través de un ente. Entonces se creó la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. La DGI era un órgano inserto dentro de la estructura centralizada del Ministerio de Economía. Ahora, la misma actividad estatal se hace a través de un ente, que es la AFIP, en donde ya no hay relación de jerarquía entre la AFIP y el ministro de Economía, sino que hay una relación de tutela. En cambio, antes, como la recaudación de impuestos se hacía a través de un órgano, que era la DGI, ese órgano estaba en relación de jerarquía con el ministro de Economía. No tenía patrimonio propio, no podía administrar su patrimonio. La AFIP, al ser un ente, en este caso ente autárquico, tiene su propio patrimonio y lo administra, toma por sí mismo las decisiones, y con el órgano ministerio hay simplemente una relación de
vuelvo a repetir, de tutela, no de jerarquía. Ahora, cuando vos celebrás un contrato con un órgano, por ejemplo, el Ministerio de Economía, vos celebrás un contrato con un órgano, el Ministerio de Economía. ¿Quiénes son el Ministerio de Economía de la Nación? ¿Quiénes son las partes del contrato? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la parte estatal? ¿Cuál es el sujeto estatal que es parte del contrato ese? El que vino a firmar el contrato es el Ministro de Economía. Pero la voluntad que emite ese órgano, Ministerio de Economía, ¿a quién se imputa? ¿Al Estado Nacional? Al Estado Nacional, exactamente, es el Estado Nacional que va a ser la parte del contrato. Los derechos y obligaciones del contrato, es decir, los efectos jurídicos de esa emisión de voluntad, se imputan al ente al cual pertenece el órgano. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de lo que digo? Sí, sí. Si el contrato lo firma el gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿quiénes son las partes del contrato? ¿Quién es la parte estatal del contrato? ¿El Estado provincial? La provincia de Santa Fe. Si el contrato lo firma la comisión comunal no me sale ninguna comuna ahora de las Rosas. Las Rosas es municipalidad. Hay municipalidad, de Los Cardos. Bueno, de Los Cardos, a ver, si el contrato lo firma la municipalidad, la comisión, el contrato lo firma la comisión comunal, que es el órgano de gobierno máximo de la comuna de Los Cardos. ¿Quiénes son las partes? ¿Quién es la parte estatal de ese contrato? La comuna. La comuna de Los Cardos. Porque ese es el ente. Ese es el sujeto de derecho, ¿entienden? O sea, si hubiera un conflicto en el marco del contrato y ustedes tuvieran que demandar, por ejemplo, porque ustedes son el proveedor y no le pagan, no van a demandar a la comisión comunal. La comisión comunal es simplemente el órgano que emitió la voluntad que se imputa al ente, o sea, al sujeto de derecho, que es parte del contrato, que es la comuna. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes me contaban, digamos, que hay ciertas cuestiones que hacen a que un contrato pueda ser del derecho administrativo, de un contrato administrativo. El elemento subjetivo, el elemento finalista, etc. Cuando nosotros estamos frente entonces al contrato administrativo, lo que sucede es que ese acuerdo de voluntades, que es una de las maneras en que se va a materializar el ejercicio de la función administrativa, recuerden unidad 1, función administrativa, formas en que se materializa el ejercicio de la función administrativa, actos y hechos, y los actos a su vez lo podemos volver a subdividir en actos administrativos, reglamentos, simples actos de la administración, contratos, y aquí estamos en esa categoría, en la de contratos. ¿Y por qué hacemos esa categorización? Y bueno, porque según donde ubiquemos a la declaración de la voluntad del Estado en ejercicio de la función administrativa, según que esa declaración de la voluntad estatal en ejercicio de la función administrativa sea un acto administrativo, un reglamento, un simple acto, un contrato, el régimen jurídico aplicable es distinto. Nosotros ya vimos acto administrativo y vimos cuál es el régimen jurídico aplicable al acto administrativo. Vimos los elementos, vimos los caracteres, vimos la teoría de la invalidez. Ahora estamos viendo los contratos. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos? Los artículos 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, el artículo 7 y 8 de los elementos. No. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable? Bueno, hay que ver cuál es el régimen jurídico aplicable. ¿Cuál será? Bueno, a nivel nacional tenemos el decreto 1023 del año 2001, que establece el régimen general de la contratación pública, y su decreto reglamentario, el decreto 1030 del año 2016. Fíjense que el decreto 1023 del año 2001 es un reglamento delegado para conectarlo con otra unidad. La regulación o la reglamentación del ejercicio de la función de contratación del Estado debe ser por ley. Sin embargo, en el caso del Estado Nacional, el Congreso decidió delegar esa competencia en el Poder Ejecutivo. Entra dentro de las materias del artículo 76, materias propias de administración. Se lo delegó al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo reglamentó, dictó el régimen general para la contratación pública para el Estado Nacional, y este es el decreto 1023 del año 2001. Por eso es un decreto delegado. Por eso
existe un decreto reglamentario de ese decreto 1023, que es el 1030 del año 2016. Esa es la explicación de por... Ustedes pueden decir, ¿cómo puede haber un decreto que reglamenta otro decreto? Porque el decreto reglamentario o el decreto de ejecución, que es el del 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, requiere de una ley previa, o sea, reglamenta una ley. Y usted dice, pero acá no reglamenta una ley, reglamenta un decreto. Bueno, pero la naturaleza jurídica de ese decreto que está reglamentando es un reglamento delegado. El contenido es como si el contenido es de tipo legislativo, es como si estuviese reglamentando normas que son de contenido legislativo, nada más que las emitió el Poder Ejecutivo en función de la delegación que le hizo el Congreso. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Pregunten si no me siguen. Frénenme si no me siguen. Bien. Entonces, ahí tenemos dónde está el régimen jurídico a nivel nacional. Y a nivel provincial, la ley 12.510 y el decreto 1104 del año 2016. La ley 12.510, la ley de administración financiera de la provincia de Santa Fe, en el capítulo referido al sistema de adquisición de bienes y servicios, y el decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, ahí sí, decreto reglamentario 1104 del año 2016. Ahí tenemos el régimen jurídico. Nosotros hemos dicho muchas veces, y en los exámenes lo decimos, de que el derecho administrativo no es un derecho codificado. Esto quiere decir de que no tenemos un código, como ustedes ven en materia civil y comercial. No tenemos un código. Tenemos las normas del derecho administrativo, o las normas que regulan las normas del derecho administrativo, surgen de muchas fuentes del derecho, desde la Constitución para abajo. Constitución, tratados, leyes, reglamentos. No tenemos un código. Tenemos dispersas las normas. ¿Sí? Tenemos dispersas las normas. Ahora, tenemos que decir de que el derecho administrativo, como rama del derecho, como parte del ordenamiento, como parte del derecho, surge de las normas, no surge del Tratado de Gordillo, no surge el tratado del Manual de Casagne, no surge el Tratado de Baldín, no surge de ahí el derecho administrativo, surge de las normas, igual que cualquier rama del derecho. ¿Por qué digo esto? Y lo quiero recalcar. Porque cuando ustedes estudian, tienen que estudiar de las normas. Y acá hay 7, 8 o 9 normas nada más que mirar. El derecho administrativo se distribuye en miles de normas, que nosotros propiamente, que nos especializamos en el derecho administrativo, no las conocemos, pero sí conocemos cómo se estructura, cómo se forma, cómo se arma, cómo funciona el derecho administrativo. O sea, conocemos cómo funciona el derecho administrativo, con lo cual eso nos permite poder agarrar cualquier norma específica de una actividad determinada y poder entenderla rápidamente, porque sabemos cómo funciona, cómo es el backstage, cómo es el modelo de funcionamiento del derecho administrativo. Entonces, lo que nosotros hacemos en la materia de derecho administrativo es enseñar el modelo de funcionamiento. Imagínense, no podemos estudiar no podemos estudiar el régimen general de la contratación pública de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los demás y de los más de 3.000 y pico de municipios que hay, porque los municipios pueden tener sus propias normas sobre contrataciones. Posible. No podríamos estudiar las normas sobre empleo público de las 23 provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estado Nacional y todas las particularidades que puedan haber en municipios y comunas. Imposible. Y así sucesivamente. Estudiamos el régimen general porque estudiamos el régimen nacional porque en el régimen nacional generalmente se establece la legislación más avanzada en la materia y de ahí están el modo de funcionamiento que casi después se va repitiendo en todas las provincias y municipios. Y estudiamos las instituciones desde un punto de vista genérico. Pero hay que ir a las normas. Hay que ir a las normas. Bien. Entonces ustedes decían de que uno de los principios es que una de las partes, ¿sí?, se encuentra en una condición de desigualdad respecto de la otra.
acá hay dos grandes principios que existen en el derecho privado que no existen en el derecho administrativo, ¿sí? Uno es la de la libertad de contratación y otro es el de la igualdad entre las partes. El de la igualdad se resume en el principio del pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda. Las partes, una vez que se celebra un contrato administrativo, se encuentran en condiciones de igualdad. Tienen que atenerse a las normas que surgen del contrato. Esto no necesariamente es así en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque en el contrato administrativo. ¿Por qué? Porque el contrato administrativo, como dijo Gabriela, creo, está sometido a un régimen jurídico exorbitante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que durante la ejecución del contrato administrativo, una de las partes, la administración, tiene facultades que exceden lo que pactaron en forma expresa, ¿sí? Y esto surge del artículo 12 del decreto 1023 del año 2001. Está expresamente establecido allí, como está expresamente establecido en las diferentes normas provinciales. Y es el famoso régimen jurídico exorbitante que viene de antaño, reconocido por la jurisprudencia, y que básicamente consiste en que cuando estamos frente a un contrato administrativo, durante la etapa de ejecución, la administración tiene facultades que son exorbitantes del derecho privado, es decir, facultades que no tendría en un contrato privado. Es decir, una de las partes tiene ciertas facultades durante la etapa de ejecución que no tendría en un contrato de derecho privado. ¿Y por qué la legislación hoy expresamente reconoce estas facultades que las podemos ver en ese artículo 12 del 1023? Y estos son, en ese artículo 12 del decreto 1023 se recogen expresamente una serie de facultades que son las facultades que históricamente se vinieron reconociéndole a la administración durante la ejecución de un contrato administrativo. ¿Y por qué? Y bueno, porque por el elemento finalista del contrato administrativo. Acá la finalidad del contrato administrativo es la de satisfacción de una necesidad de interés general, ¿sí? El interés que hay involucrado es un interés público en el contrato administrativo, no es el interés particular de las partes. No es el interés chiquito e individual y privado de los sujetos contratantes. En función de eso aparece este régimen jurídico exorbitante que quiebra ese principio de igualdad o el pacta sunt servanda. Eso por un lado. ¿Dónde se da esto? Yo les hablé de una etapa de ejecución. Ustedes también, lástima que Alan decía que le gustaba ver el pizarrón, y a mí también me gusta el pizarrón, porque nos permite mostrar bien algunas cuestiones. Ustedes piensen que en el contrato administrativo hay algo que yo denomino el íter contractual, es decir, una línea de tiempo desde el inicio al fin. Una línea de tiempo que va desde el inicio hasta el final. Desde cuándo empieza la actividad de contratación hasta que termina. Después decir, ¿cuándo termina? Cuando se produce la extinción del contrato administrativo. ¿Cómo se produce la extinción del contrato administrativo? Signo de pregunta, vamos a ver después más adelante. Pero cuando se extingue el contrato. Ahí termina. ¿Y cuándo empieza? Empieza cuando la administración detecta o define una necesidad, ¿no? Ahí empieza. Detecto, define una necesidad. Ahí es el momento. Esto es exactamente como cuando ustedes van a hacer una contratación. Imagínense, decíamos hoy a la mañana, que ustedes se dan cuenta que quieren o tienen la necesidad, ya sea real, ya sea una necesidad primaria, secundaria o no, o terciaria, o en cuarto grado o en quinto grado, de que quieren de que necesitan un par de zapatillas. A lo mejor lo necesitan, a lo mejor no lo necesitan, pero deciden que van a adquirir un par de zapatillas. Entonces, ¿qué hacen? Me voy a comprar un par de zapatillas. Miran si tienen la plata, empiezan a mirar qué zapatillas quieren, empiezan a buscar en internet o van a un negocio, van a otro, ¿sí? Preguntan precios. ¿Sí? Hay toda una etapa previa, que puede ser más larga o menos larga, de formación de la voluntad, hasta que llegan al mostrador y compran la zapatilla. Ustedes le dan la plata y el vendedor le da la zapatilla. Antes se la probaron, miraron cómo le queda, a ver si le gusta, si no le gusta. Hasta que ustedes le dan la plata y el vendedor le da la zapatilla y ustedes se la llevan,
En ese momento se produce el perfeccionamiento del contrato. En ese momento aparece el contrato. Antes de ese momento no hay contrato. Cuando ¿sí? te entrega la cosa. Cuando vos le das la plata y cuando se produce el acuerdo de voluntad. Claro. O sea, en este ejemplo que estoy poniendo, el acuerdo de voluntad es verbal, digamos, ¿no es cierto? Es un contrato de compra-venta, donde la forma es verbal. No firman nada. Algunos podrán decir que es la factura la forma del contrato. Otros dirán que no, que el contrato fue antes. Bueno, eso no importa, pero hay un momento en donde se produce el perfeccionamiento del contrato. Hay un momento que se llama el del perfeccionamiento del contrato. El momento del perfeccionamiento del contrato es el momento en que el contrato aparece, ¿sí? En que se produce la existencia. Antes de eso no hay contrato. Hay toda una serie de tratativas, de idas y vueltas, que es lo que va formando la voluntad contractual, que puede terminar o no en un contrato. ¿Se dan cuenta? Dicen, no, me di cuenta que no necesito ninguna zapatilla, listo. No compro nada. No hay contrato. Pero sí hubo toda una etapa previa tendiente a la formación de la voluntad contractual. Aquí en derecho administrativo pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ese íter contractual que les menciono, que empieza con la... Sí. Perdón, más allá de que no de que no elijan no querer la zapatilla, puede elegir no elegir lo que le están proponiendo, más allá de decir que no. También puede ser una elección de la cantidad de cosas que le ofrecen, no es lo que uno está buscando. Exacto, no encuentra lo que uno busca. Pueden darse muchísimas cosas. Lo que yo quiero que ustedes vean, que hay una etapa previa al momento de que se perfecciona el contrato. Vamos a poner un ejemplo de perfeccionamiento formal. Ustedes firman un contrato de locación. Realmente es por escrito. Hay un momento que dijeron, necesito alquilar un departamento, me quiero ir a vivir solo, qué sé yo, no sé. Y empezaron a buscar, a una inmobiliaria, van a otra, miran, le gusta, no le gusta, este me alcanza la plata, este no, pim, pum, toda una etapa previa. Y hay un momento, este me gusta, este me cierra, buscamos las garantías, esto que el otro, y hay un día en que van y firman el contrato. Ese día se perfecciona el contrato, ese día aparece el contrato. Antes no hay contrato. Hay tratativas precontractuales que se dicen, ¿no? Hay una etapa de formación de la voluntad contractual. Y puede haber responsabilidad contractual, ¿no? Podría haber, sí, en materia de derecho privado existe lo que se denomina la responsabilidad, según los casos, en materia de derecho privado existe lo que se llama la responsabilidad precontractual. En materia de derecho público, eso no es una posibilidad, salvo casos muy excepcionales, lo de la responsabilidad precontractual. Entonces, lo que me interesa es que ustedes vean que si yo hablo de un intercontractual, hablo de una línea de tiempo que va desde que el Estado define la necesidad pública, dice, bueno, esta necesidad pública la vamos a cubrir con la adquisición de tal bien o servicio, va desde ahí hasta que el contrato se extingue, si es que se llegó a firmar un contrato, ¿sí? Si esto es así, todo ese intercontractual, ¿sí?, que va a durar X cantidad de tiempo, se puede dividir en dos grandes etapas. Una etapa de formación de la voluntad contractual, que va desde el inicio, desde la determinación de la necesidad, hasta el momento de celebración del contrato, ¿sí? Y una segunda etapa que va desde la celebración del contrato hasta la extinción, que es la etapa de ejecución del contrato. Dos grandes etapas. Etapa de formación de la voluntad contractual, etapa de ejecución del contrato. ¿Correcto? Bien. Cuando hablamos de esta alteración del principio del pacta sunt servanda, donde la administración puede tener unas facultades que la ponen en una condición de superioridad al co-contratante, estamos hablando de esta facultad del artículo 12, el decreto 1023, que la vamos a encontrar en todas las legislaciones y que se viene construyendo jurisprudencialmente en términos históricos,
que son la posibilidad de aplicarle sanciones al co-contratante, la posibilidad de rescindir sin necesidad de ir a una instancia judicial, la posibilidad de interpretar el contrato, la posibilidad de modificar cuantitativamente el objeto del contrato, que se llama el ius variandi, ¿sí? Todo eso se va a producir en la etapa de ejecución, ¿sí? Donde ya tengo un contrato administrativo. Ahora, ¿qué pasa con otro principio que se diferencia en el derecho administrativo del derecho privado, que se da en la etapa de formación? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al tema de al principio de la libertad de contratación. Cuando usted, entonces, recién hablamos de lo que es el pacta sunt servanda, de la igualdad entre las partes, del régimen jurídico exorbitante, o sea, este principio de igualdad absoluta entre las partes que rige en el derecho privado no rige tan estrictamente en el contrato administrativo, debido a estas facultades que tiene la administración que forman parte de lo que se llama el régimen jurídico exorbitante. Eso, aclaro, eso no quiere decir de que el co-contratante no tenga derechos frente al ejercicio de las facultades exorbitantes por parte de la administración. Cuidado, no es que el administrador o el co-contratante tiene que bajar la cabeza y decir, sí señor, haga lo que quiera conmigo, con mi derecho, con mi contrato. No, tiene derechos. Dejemos eso por ahora. Vamos a la primera parte, la etapa de formación de la voluntad del contrato. Dijimos que allí empieza con la determinación de una necesidad pública. Necesitamos construir este puente para que podamos conectar estas dos regiones que están atravesadas por un río. Puente Rosario Victoria. Y así piensen, necesitamos construir una comisaría, necesitamos construir una escuela, necesitamos adquirir barbijos para el Ministerio de Salud. Más cárceles. Más cárceles. Más cárceles, o sea, lo que se les ocurra. A ver, para satisfacer necesidades públicas, el Estado necesita adquirir bienes o contratar servicios. O sea, la actividad de contratación es la actividad a través de la cual, a través de la cual se ejecuta la mayor parte de un presupuesto público. Todos la posibilidad de funcionamiento del Estado requiere de bienes y servicios. ¿Cómo usan las computadoras? ¿Cómo usan las computadoras si no tienen tinta para que las impresoras? O sea, ¿cómo imprimen si no tienen tinta? Tiene que tener tinta. ¿Cómo imprime si no tiene impresora? Tiene que tener impresora. ¿Cómo escribe algo? Tiene que tener una máquina de escribir o una computadora. ¿Cómo se sienta el funcionario? ¿Está parado el funcionario? No, tiene una silla, tiene un escritorio, aprieta el botón y prende la luz, tiene gas, tiene hojas, tiene un auto que lo lleva, el auto se rompe, hay que arreglarlo, hay que construir la ruta, hay que mantener la ruta. O sea, todo requiere en el ejercicio de la función administrativa para la satisfacción del interés público que el Estado adquiera bienes y servicios constantemente. Entonces, los montos involucrados en la contratación pública son enormes, ¿sí? ¿Y cómo se adquieren estos bienes y servicios? A través de los contratos administrativos. Ahora, la adquisición de estos bienes y servicios por parte del Estado para la satisfacción del interés general, que va a dar lugar al contrato administrativo, está sometido en esta etapa de formación de la voluntad a otro principio que se diferencia del derecho privado. Que aquí no hay libertad de contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hoy se levantaron y dijeron, me voy a comprar una zapatilla, dijeron, me voy a comprar una zapatilla y tengo 5 pares, bueno, me quiero comprar zapatilla y me quiero comprar otra. ¿Y para qué quiero una zapatilla? Y para caminar nomás. Bueno, pero me voy a comprar, para caminar me puedo comprar una de 4.000 pesos, una de 2.000 o una de 13.000. Y bueno, a ver cuánta plata tengo. Bueno, me compro una de 13.000. Me compro una del valor que quiero y de la marca que quiero. Y se la voy a comprar a aquel negocio que es de mi amigo, Juan Manuel Ferreira. Y me dice Alan, ¿pero por qué se la va a comprar a Juan Manuel? Si la misma la tiene Federico, se la va a comprar a Juan Manuel, que la tiene a 13.000 pesos, y Federico la tiene a 11.000.
No, a mí no importa, yo a Federico no lo conozco, Juan Manuel es mi amigo, no importa, yo tengo la plata. Eso es el derecho privado, eso es el interés privado de las partes. Eso es la utilización de los dineros privados, ¿sí? Libertad de contratación. Como cuando dice, con mi plata hago lo que quiero. Es libertad de contratación. Usted hace lo que quiere con su plata. Se compra un par, se compra 2 pares, se compra 10 pares, se compra la marca que quiere, a quien quiere, cuando quiere. Ahora, ese principio de libertad de contratación no rige cuando estamos frente a la contratación administrativa. El principio es el inverso. No existe libertad de contratación. El Estado debe contratar de la manera que se lo indica la ley. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el principio de legalidad. Unidad número 1. Principio central del ejercicio de las actividades estatales y de la función administrativa como una de las actividades estatales. El Estado puede hacer todo aquello que le indica la ley y en el modo que se lo indica la ley. Y esto aplica a la contratación pública. Entonces, la ley la que le va a decir cómo debe contratar. Y en ese cómo, ¿sí?, va a decir qué tiene que contratar, de qué manera, bajo qué modalidad, con quién. ¿Y dónde está todo esto? En el régimen jurídico aplicable. ¿Y cuál es el régimen jurídico aplicable? El decreto 1023 del año 2001, que es el régimen general de la contratación pública, y su decreto reglamentario, el decreto 1030 del año 2016. Y si el sujeto contratante fuera la provincia de Santa Fe, ¿dónde está el régimen jurídico aplicable? En la ley 12.510 de Administración Financiera, en la sección que regula el subsistema de adquisición de bienes y servicios, y su decreto reglamentario 1104 del año 2016. Y si fuera la Municipalidad de Rosario, y tenemos que agarrar la Ley Orgánica de Municipalidad de la provincia de Santa Fe, más la eventual normativa que tuviera la Municipalidad de Rosario. Y si fuera Lucía en la Municipalidad de Venado Tuerto, bueno, la Ley Orgánica de Municipalidad de la provincia de Santa Fe, porque es una ley orgánica aplicable a todas las municipalidades, más las ordenanzas que pudiera tener específica la Municipalidad de Venado Tuerto, si es que tuviera, ¿sí? que sé que tiene algunas. Y si fuera la comuna de Los Cardos, como dijo Juan Manuel por así, bueno, habrá que agarrar la ley orgánica de comunas de la provincia de Santa Fe. A ver qué dice. Y cuando hubiera allí lagunas legislativas, ¿aplicamos analógicamente el Código Civil? No. Tenemos que aplicar analógicamente normativas o principios del derecho administrativo, porque estamos frente al contrato administrativo, que tiene un régimen jurídico de derecho público. ¿Y podríamos aplicar en algún caso subsidiariamente algunos institutos del Código Civil y Comercial? Sí. Sí, también. Pero primero habría que sustituir por analogía con normas y principios del derecho administrativo. Entonces, en este aspecto que estamos hablando y que se da en la etapa de formación de la voluntad, ¿sí?, lo que tenemos es que el Estado no puede salir a elegir libremente al cocontratante. Y entonces, bueno, el ordenamiento jurídico, el régimen jurídico de los contratos administrativos establece cuáles son las reglas que el Estado tiene que seguir, que el ente público estatal tiene que seguir, para poder definir quién va a ser la otra parte de la contratación. Quiero comprar 1.500 computadoras para cambiar todo el stock que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación, decíamos hoy a la mañana. Bueno, todos ustedes son vendedores de computadoras. Yo soy el Ministerio de Educación. ¿Lo puedo elegir a Juan Manuel, que es mi amigo? No. La legislación me va a decir cómo tengo que proceder para, en definitiva, saber quién va a ser el que me va a vender las computadoras de todos ustedes. Si es que ustedes quieren, pues no están obligados, ¿cierto? Pero si todos ustedes tienen la misma intención de hacerse de un contrato de, hoy decíamos, supónganse que hay un presupuesto de 25.000 pesos por cada computadora, eso nos da un contrato de 37,5 millones de pesos. Ustedes como comerciantes probablemente les interese,
¿no es cierto? Venderme 1.500 computadoras, ¿sí? Pues la ganancia puede ser interesante para ustedes. Entonces, en ese sentido, yo no puedo salir a contratar con Juan Manuel, que es mi amigo. Tengo que hacerlo de la manera en que la legislación me lo indique, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir al régimen Doctor. jurídico para ver cómo es esto, ¿sí? ¿Y qué relación tiene con la contratación directa? Muy bien. Entonces, cuando nosotros decimos, yo tengo que utilizar los modos, ¿sí? Yo tengo que seleccionar al co-contratante de acuerdo a cómo me lo dice la legislación. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Lo que aparece ahí son los procedimientos de selección del co-contratante. Yo, para poder definir con quién voy a contratar, tengo que utilizar los procedimientos de selección del co-contratante que me indique la legislación. Y ahí aparecen los diferentes procedimientos administrativos de selección del co-contratante. ¿Cuáles son? La licitación pública, el concurso público, la licitación privada, el concurso privado, la subasta pública, la contratación directa. Son procedimientos administrativos de selección del co-contratante. ¿Cuál sería la pregunta que sigue? Si yo les digo, ustedes son el Estado, o yo soy el Estado, y la ley me dice que tengo todos esos procedimientos. ¿Qué pregunta se harían ustedes? Licitación. Bueno, pero ¿qué pregunta se harían ustedes? Ustedes son el ministro de Educación, que tiene que comprar las 1.500 computadoras. ¿Qué pregunta me hacen a mí, que soy su asesor jurídico? ¿Y en qué se va a fijar para elegir? ¿Qué va a tener en cuenta para elegir? Alguien les dijo a ustedes, que son el ministro de Educación, che, mirá, vos para comprar las 1.500 computadoras no podés ir directamente al comercio, tenés que usar un procedimiento de selección de co-contratante. Entonces le dice, sí, dice usted, ¿y cuáles son los procedimientos? Y me dijeron que hay unos cuantos, que está la licitación pública, el concurso público, la licitación privada, el concurso privado, la subasta pública, la contratación directa. ¿Qué me preguntarían ustedes a mí, que soy su asesor jurídico? ¿Qué te conviene? ¿Cuál es la... Vale. ¿Qué tipo de procedimiento Sí. tengo que utilizar para contratar? Claro. La pregunta sería, procedimiento que te conviene? bueno, fíjense, son dos preguntas distintas, porque Lucía dijo, ¿cuál es el que tengo que utilizar? Y Gabriel dice, ¿cuál es el que me conviene? La pregunta correcta es la que hizo Lucía, ¿cuál tengo que utilizar? Porque yo le diría, a ver, vamos a decir lo siguiente. Cuando Gabriel dice, ¿cuál me conviene? Yo le digo, ¿qué quieres decir con cuál te conviene? O decir, y bueno, ¿cuál sería el más rápido? Podría decir. O alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el que me permite a mí contratar con mi amigo? Eso es mi criterio de conveniencia. En realidad, yo tendría que decirle, bueno, mira, el tema no es cuál te conviene, el tema es cuál es el que te indica la ley que tenés que usar. Claro. ¿Entienden? Porque vuelvo a lo que dije antes, principio de legalidad. Y el tema de que no existe aquí el principio de la libertad de contratación. Esto quiere decir que cómo tengo que contratar yo desde el Estado, cómo me lo dice la ley. Entonces no es cuál es el que me conviene, sino que cuál es el que la ley me dice que yo tengo y yo puedo usar. Entonces ahí vamos a ir a ver cuáles son vamos a ver cómo están regulados, digamos, los procedimientos de contratación. Y esto lo vamos a ver en los artículos 24 y siguientes del decreto 1023 del año 2001, 24 y siguiente del decreto 1023 del año 2001. Lo mismo podemos ver en la legislación provincial. Y después en el decreto 1030 del año 2016 vamos a ver cómo está reglamentado esos procedimientos de contratación. Entonces, si nosotros agarramos el decreto 1023 del año 2001, ¿lo tienen por ahí? Sí. ¿Cuál, doctor? 1023 del año 2001. Voy a pasarles el link aquí. Perfecto. Ahí pueden entrar al texto actualizado. Doctor, hoy usted hablaba de la ley de administración financiera, de la 12.510,
el capítulo que dice lo de las facultades. ¿Está bien el 105, puede ser? ¿O no sé, no lo recuerdo? No recuerdo específicamente el número de artículo, pero a ver si vos lo tenés ahí, si me lees que dice el 105, pero me da la sensación que sí, 105, 106. Sí, ahí le digo. Dice, en subsistema, la administración de bienes y servicios comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos destinados a la gestión de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Estado y el régimen de contrataciones. Es ese. Bueno, a partir de ese artículo se regula todo el régimen. A partir de ese artículo se van a regular el régimen de adquisición. Ahí, si ustedes toman este decreto 1023 y ese subsistema de adquisición de bienes y servicios de la ley 12.510, podrían hacer un paralelo de cómo está regulado en ambas jurisdicciones, en la provincia y en la nación. Bien. Van a ver que es muy parecido, es todo muy parecido. Bien. Acá puse en la pantalla el decreto 1023 del año 2001, el artículo 25, puntualmente, donde habla de cuáles son los procedimientos de selección. Los procedimientos de selección serán licitación o concurso público, perdón. ¿Lo ven ahí? Sí. Mal algo. ¿Sí? Licitación o concurso privado, contratación directa. ¿Sí? Procedimientos de selección del co-contratante. Procedimientos de selección. No está puesto aquí. La subasta pública a la que sí se refiere en el decreto 1030 del año 2016. Fíjense entonces, diferentes procedimientos de selección de co-contratante. El principio general de utilización de procedimientos de selección de co-contratantes en el derecho administrativo es la licitación pública. La licitación pública es el principio general. Es el procedimiento más largo, es a través del cual se produce la publicación de edictos, como ustedes lo habrán podido ver muchas veces en un diario, en el boletín oficial. Lo vamos a empezar a desarrollar a partir de la clase siguiente con la doctora Lianac o conmigo, porque el lunes no hay clases. Es el contrato más extenso. Nosotros, de este artículo 25, lo que me interesa que ustedes adviertan es que podemos hacernos algunas preguntas. Perdón, quiero saber, porque hoy a la mañana se me cortó, porque esto llega a la hora y se me corta el Zoom y quedo ahí dando vuelta y no quisiera que se me corte. ¿Hasta qué hora es la clase? Hasta las 8:15. ¿Puede ser? Sí. 8:15. A ver, perdón, quiero chequearlo. Denme un segundo, por favor. Sí. Ocho y cuarto, sí. Bueno, fíjense. Denme un minutito. ¿Me dan un... Sí. Vale. No, está... No, ¿qué pasa? Ah. Bueno. No sé, supuestamente es hasta las 8:15. Sí, estaba renegando porque no podía. No.
¿Esto qué es? Quiero un pucho. ¿Qué? Ajá. Bueno, pero ahí te pudieron... te dieron bola, todo, son repiola. Sí, sí, sí. Disculpen, ¿alguno se acuerda que dijo que no estaba en esta ley que decía falta licitación? No me acuerdo qué dijo. ¿Vos querés saber el número de las leyes? No, dijo el artículo 25 de la 1023 del 01. Sí. Dice licitación por un concurso. Creo que dijo que falta... creo que dijo que falta subasta pública, me parece. Ahí está. Gracias. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿me van siguiendo? O sea, se van dando cuenta de lo que estamos hablando, porque después ustedes tienen que estudiar finamente las normas, agarrar un manual, pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, porque si no después tenemos el problema de que no pueden conectar lo que leen con lo que, con lo que sucede, digamos, en la realidad, ¿no? ¿Advierten dónde estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces decíamos de que cuando el Estado determina que tiene una necesidad y para satisfacer esa necesidad necesita adquirir un bien o un servicio, lo necesita adquirir porque no lo tiene, porque, a ver, supónganse que el Estado tuviese las máquinas necesarias para construir una ruta y tiene el personal adecuado para manejar esas máquinas y además produce el material necesario para hacer ese asfalto. No necesita nada, no necesita salir a contratar a una empresa para que le haga una ruta, si lo puede hacer él. ¿Suele pasar eso? Suele pasar en las comunas, por ejemplo, en el bacheo, en las comunas es muy común que tengan sus propias máquinas, que tengan sus propios camiones. A lo mejor lo único que tienen que hacer es adquirir el material. Entonces a lo mejor es un contrato de suministro, nada más, adquiriendo el material, pero después lo hace la propia comuna, el trabajo. Entonces ya, y si no lo hiciera la propia comuna, tendría que salir a contratar una empresa que le haga el bacheo o que le haga una cuadra de asfalto. Muchas veces son las propias comunas lo que lo hacen, o la propia municipalidad, o el propio Estado. Cuando el Estado se va haciendo más grande, va deslindando, o sea, a ver, acá hay una cuestión de prioridad. Cuando más grande es la actividad administrativa que tiene que desarrollar un Estado, más va declinando a tener todas estas estructuras administrativas para la provisión de bienes o servicios. Entonces, ¿qué hace? Lo adquiere a terceros. Lo empieza a adquirir a terceros. Pero y esto es por ley, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esto es por ley. ¿Qué cosa? Cuando vos llamás a un tercero. Cuando necesito adquirir un bien o un servicio de un tercero, lo tengo que hacer a través de un contrato, de un acuerdo de voluntades. Sí. Lo otro sería, o sea, a ver, quiero construir una ruta. Sí. Bueno, yo soy el Estado, no tengo forma de construir la ruta. Quiero construir la ruta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir Hay empresas que hacen obras viales.
Claro. Ustedes son empresas que hacen obras viales, son todos dueños de empresas que hacen. ¿Qué hago yo? Voy, le pongo un revólver en la cabeza y le digo, ¿ahora me hace la ruta? Le digo, che, por favor, Alan, ¿no me hace la ruta? Capaz que me dice que sí. Me dice, sí, ¿sabes qué? Te la regalo. No creo. ¿Sí? Ahora, si no le puedo poner un revólver en la cabeza, si no me la regalan, si no los puedo obligar yo a construir la ruta, no, puedo sacar un acto administrativo diciendo, y viste y considerando que necesitamos una ruta, dispongo, intímese a la empresa Alan Goldberg SRL a que en el plazo de 1 año me construya la ruta que va a unir las localidades de tal y tal. ¿Puede hacer eso? No se puede. ¿Por qué? Porque ¿qué derecho hay involucrado ahí sobre el cual yo no puedo... no podría generar esa situación? El de igualdad, de presentación, no. No, la ¿De voluntad. reciprocidad? No, chicos, a ver, ustedes son los dueños de la empresa y yo les notifico un acto administrativo que le digo, usted en el plazo de 1 año me hace una ruta, me hace tal ruta. El de la libertad, yo no quiero hacerla. ¿Pero qué libertad? De contratar. Libertad de contratación. Libertad de contratación. ¿Y qué otro derecho? ¿Sobre qué estoy incidiendo yo? Sobre su derecho a libertad de contratación y sobre qué otra cosa. Sobre la voluntad. ¿Ustedes creen que el patrimonio es la casa solamente? No. Propiedad, y el derecho de propiedad. De propiedad. ¿Usted no tiene un derecho de propiedad sobre esa empresa? Claro. Bueno, sobre el derecho a libertad de contratación y sobre el derecho de propiedad. No puedo. Ahora, ¿yo puedo adquirir bienes o servicios de otra persona? Sí puedo. Pero ¿cómo hago para adquirir un bien o un servicio de otra persona? Necesito el acuerdo de la voluntad de esa otra persona, como en el derecho privado. Como en el derecho privado. Y ahí surge el contrato. El acuerdo de voluntad que necesito de la otra persona para poder servirme de un bien o de un servicio que esa otra persona me puede proporcionar. Entonces, cuando necesito yo desde el Estado adquirir un bien o un servicio para la satisfacción de un interés general, tengo que hacerlo a través de la figura del contrato administrativo. No puedo hacerlo a través de la figura del acto administrativo ni del reglamento, que son actos unilaterales. No puedo obligar unilateralmente a otra persona que me proporcione un bien o un servicio. Hay un caso excepcional, la expropiación. Pero es un caso excepcional, autorizado por la Constitución, tiene que estar luego validado por una ley, tiene todo un requisito. Pero saliendo de ese caso excepcionalísimo, la adquisición de un bien o un servicio que lo tiene otra persona, ¿sí? Tengo que hacerlo, tengo un acuerdo de voluntad, y el acuerdo de voluntad es la figura del contrato. No puedo obligarlo unilateralmente a través de un acto administrativo ni un reglamento. Entonces, si tengo que adquirir un bien y un servicio, y eso lo tengo que hacer a través de un contrato, y entonces en ese contrato una de las partes soy yo, que soy el Estado, y que tiene una finalidad pública, estoy finalmente ante la figura del contrato administrativo. Y si estoy frente a la figura del contrato administrativo, ese contrato administrativo se va a regir por las disposiciones que establezca la ley, porque está fuera de lo que es la libertad de contratación, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo del modo en que me lo indique la ley. ¿Y cuál es la ley que me indica cómo hacerlo? Y bueno, el régimen general de la contratación pública. A nivel nacional, el decreto 1023 del año 2001, más su decreto reglamentario. A nivel de la provincia de Santa Fe, la ley 12.510 más su decreto reglamentario. ¿Me siguen ahí? Contesté la pregunta de quién hizo recién la intervención de algo de la ley o algo por el estilo. Sí. Está claro. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Entonces usted dice, bueno, voy a adquirir 1.500 computadoras que yo presupuesté que salen 25.000 pesos cada una. 1.500 por 25.000 son 37,5 millones de pesos. Ese es el objeto del contrato. El contrato es un contrato de suministro. Ya veremos más adelante los diferentes contratos. Fíjense acá una cosa. Contrato de suministro, contrato de obra pública, contrato de concesión de servicio público, contrato de concesión de obra pública, contrato de empréstito público, contrato de concesión de uso de bienes del dominio público. Esos son tipos contractuales, diferentes tipos de contratos.
Eso es una cosa, ese es el contrato. Otra cosa es el procedimiento de selección del co-contratante. Es decir, el procedimiento que yo tengo que utilizar para poder seleccionar a quién va a ser el co-contratante. Licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado, subasta pública, contratación directa. Esos no son contratos, son procedimientos de selección del co-contratante. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Entonces, para verlo en el régimen nacional, y estos son los tipos de procedimiento de selección de co-contratante que van a ver en cualquier legislación sobre contratación pública, en cualquier provincia, en cualquier municipio. Dijimos que el principio general es la licitación pública, pero la pregunta, hay varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro? Y después, ¿qué significa uno y qué significa otro? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, del concepto de licitación pública, ¿qué es la licitación pública? ¿Qué es el procedimiento de licitación pública? Y si ustedes ven el artículo 25, inciso A, ahí pueden ver el concepto de licitación y de concurso público. Licitación o concurso público son dos diferentes. Licitación es uno y concurso es otro. Público. Ahí pueden ver el concepto. La licitación o concurso público se da cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes. ¿Lo ven? Lo están leyendo ahí, ¿no? Sí. Con capacidad para obligarse. ¿Sí? Hasta ahí. Es un llamado, ¿sí?, a que me realicen ofertas sobre el bien o servicio que yo quiero adquirir. Es un llamado indiscriminado, indeterminado, no va a personas determinadas. ¿Sí? A personas indeterminadas. Entonces, en cambio, si ustedes van, por ejemplo, al concepto de licitación o concurso privado, ahí lo estoy marcando, ven que lo marco, ¿no? Sí. Bien. Serán privados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hayan inscrito en la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano rector conforme lo determine la reglamentación. O sea, acá no hago un llamado indiscriminado, un llamado público a cualquiera, sino que hago un llamado dirigido a determinadas personas. Y esas personas tienen que estar inscritas en un determinado registro. ¿Sí? Esos son los registros que hablaba la doctora Lianac el lunes, de los registros de licitación pública. Son registros de proveedores del Estado. Ah, esos. Adquieren diferentes nombres, pero se llaman un genérico, por decirlo, registro de proveedores del Estado. Okay. Hay registros en el Estado donde usted, si quiere ser proveedor del Estado, va y se anota. Lo que le permite anotarse en el registro de proveedores del Estado es que cuando hay concursos o licitaciones privadas, usted puede estar entre los que le mandan la invitación para hacer su oferta en el marco de un contrato de adquisición de un bien o un servicio. Bien, gracias. Entonces, una pregunta es, del concepto de licitación, ¿cuándo una licitación es pública, cuándo una licitación es privada? Es una pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿cuál es la diferencia entre el concurso y la licitación? Fíjense. ¿Cuál es la diferencia? Acá, el procedimiento de licitación pública, acá está hablando de licitación, ¿no? Se realizará de acuerdo al monto que fije la reglamentación, y acá. Y cuando el criterio de selección del co-contratante recaiga primordialmente en factores económicos. Cuando el criterio de selección del co-contratante recae principalmente en factores económicos, es decir, en el precio de la oferta, hacemos un procedimiento de licitación pública. En cambio, fíjense el punto 2, cuando el criterio de selección de co-contratante recarga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda, el procedimiento es el de concurso público. En ambos casos el llamado es indiscriminado. ¿Sí? En ambos casos el llamado es indiscriminado, pero llamámosle concurso o licitación según cuál sea el criterio preponderante que se tenga en cuenta para seleccionar ese co-contratante. Por eso cuando, por ejemplo, se contrata a profesores o a personas que van a ejercer un cargo público, se habla del concurso. Por la idoneidad. Claro.
son por su idoneidad personal, por características que tienen que ver con la persona y no con una cuestión económica. ¿Sí? Entonces, se va a contar para el cargo de profesor adjunto de la materia de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario. El salario es tanta plata, 2 pesos con 50. El salario es tanta plata. Lo que no discutimos el quantum del contrato. Lo que vamos a seleccionar en función de los aspectos personales de los postulantes. No decimos, bueno, queremos seleccionar al profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario y vamos a seleccionar a ver según la oferta, a ver cuánto ofrece cada uno de sueldo. Y viene uno y dice, bueno, yo lo hago por 20 pesos. Y otro dice, bueno, yo lo hago por 40. Bueno, elegimos según la cuestión económica. No, ese no es el criterio. El criterio son los aspectos o las características personales de cada uno. Entonces, fíjense que cuando estamos frente a la licitación, cuando el procedimiento es de licitación, lo que se tiene en cuenta es el monto. ¿Sí? Lo que se tiene en cuenta es los aspectos económicos, perdón. Tanto licitación pública como licitación privada. Lo mismo. Ahora, la pregunta es, otra pregunta, ya hicimos varias preguntas. ¿Cuál es el concepto de licitación pública? ¿Cuál es el concepto de licitación privada? ¿Cuál es la diferencia entre licitación y concurso? Ahora podemos decir, bueno, ¿y cuándo utilizamos la licitación pública o cuándo podemos utilizar la licitación privada o cuándo podemos utilizar la contratación directa? Y acá hay un criterio básico que se utiliza en todas las legislaciones, que es el criterio del quantum del contrato. Es decir, cuánto es el monto del contrato. Estamos hablando para tanto la licitación pública, privada, o el concurso público, privado, o la contratación directa. El quantum del contrato. Y fíjense que lo tienen, vuelvo a referirme ahí, así cuando hablamos, fíjense, artículo 25, inciso A, punto 1. El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación. Si voy más arriba, la licitación y el concurso público serán, la licitación y el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, esto es lo que dijimos antes, y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación. ¿Sí? ¿Cuál es la reglamentación? El decreto 1020 del año 2016. Y así tenemos que pensarlo en cualquier legislación, ¿sí? ¿Y cuál es el monto que determina la reglamentación? Y ahí tenemos que ir al decreto 1030 del año 2016. Y en el decreto 1030 del año 2016 nos vamos a encontrar con un artículo que es el artículo 27, ¿sí? Y en el artículo 27 nos habla de una unidad de valor, que son los módulos. Y va a decir que cada módulo vale 1.600 pesos. Eso lo va a decir el artículo 28 del decreto 1030. Entonces va a decir el artículo 27 que si el objeto de la contratación supera los 5.000 módulos, entonces corresponde usar el procedimiento de licitación pública. Y 5.000 módulos habíamos dicho que son 8 millones de pesos, si mal no recuerdo. Entonces, sí, si la contratación supera los 8 millones de pesos, de acuerdo a estas normas que estoy mencionando, corresponde usar el procedimiento de licitación pública. ¿Sí? ¿Y qué dice ese decreto 1036? Que si el monto es menor a 5.000 módulos, entonces puedo usar la licitación privada. Y si yo voy al procedimiento de contratación directa, inciso D del artículo 25, el primer caso de contratación directa, esta es la excepción absoluta, la contratación directa, dice, cuando de acuerdo a la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación. Y si yo me voy a ese artículo 27, inciso A,
del decreto 1030 del año 2016, ahí voy a ver que el monto está puesto en 1000 módulos. Y 1000 módulos es 1.600.000 pesos. Entonces, hasta 1.600.000 pesos puedo utilizar el procedimiento de contratación directa por este artículo 25, inciso D, punto 1. Si supero los 1000 módulos, es decir, si supero el 1.600.000 pesos, hasta 8 millones de pesos, o sea, hasta 5.000 módulos, puedo usar la licitación privada. Y si supero los 5.000 módulos, es decir, más de 8 millones de pesos, tengo que utilizar la licitación pública. Y si uso un procedimiento que no corresponde, va a haber un problema de nulidad del contrato por utilización de un procedimiento que no era el que correspondía según lo que me establece la ley. Violación del principio de legalidad. Y este esquema es el mismo que este esquema del monto para determinar cuál es el procedimiento de contratación utilizable. Se usa, es un principio general que se usa en todas las legislaciones. Cuando yo me voy a la contratación directa, veo que uno de los supuestos de contratación directa es el monto. Pero luego puedo ver que hay en realidad 11 supuestos de contratación directa. Fíjense, todo el resto de supuestos, desde el 2 al número 11, no son supuestos que tenga incidencia el monto, sino que son supuestos en donde procede la contratación directa por otros factores, por los supuestos que allí dice. ¿Sí? Entonces, no me importa en todos los otros supuestos de contratación directa el monto. Pueden ser un contrato de 40 millones de pesos que supera ampliamente los 5.000 módulos y que puede ser realizado por contratación directa, en tanto y en cuanto yo lo pueda justificar en alguno de estos supuestos. ¿Entienden lo que digo? Sí. Bien, esto que acabo de decir a grandes rasgos es el modelo jurídico que establecen las normas de contratación administrativa para determinar cuál es el procedimiento de selección del cocontratante. En general y a grandes rasgos. ¿Alguna pregunta antes que esto se corte? En el caso de la contratación directa, por ejemplo, si yo digo que es una obra científica específica, ahí estoy, por más de que sean 40 millones de pesos, estoy justificando por qué utilizo la contratación directa, ¿no? Sí, exactamente. En la contratación directa, en todos los supuestos que van del punto 2 al punto 11, no tenemos en cuenta el monto, pero tiene que excepcionarse, porque el principio general es la licitación pública, o en su caso la licitación privada. Pero tengo que justificar expresamente por qué utilizo el procedimiento de contratación directa. Y la justificación tiene que darse en alguno de todos estos 11 supuestos que establece el artículo 25, inciso D, o el que corresponde a la legislación provincial que estemos utilizando, porque en todo lado es lo mismo. Bien. Doctor, sí. A mí se me ocurre un ejemplo de contratación directa, por ejemplo, la compra de la vacuna. Bueno, por necesidad de urgencia, exactamente, o por único proveedor. Exactamente, sí. Claro, sí. Por único proveedor podría ser perfectamente. Exacto, por único proveedor. ¿Sí? Perfecto, podría ser. Tenemos que analizar el caso concreto y ver si el supuesto fáctico encaja en alguno de los supuestos de contratación directa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un supuesto que es muy utilizado para evadir los procedimientos de licitación pública, que es el de la necesidad o la urgencia. ¿Sí? El de la necesidad de urgencia. Es el punto 5. Ahora, hay que ver si realmente existe la necesidad o la urgencia para utilizar el procedimiento de contratación directa, ¿no? El procedimiento de contratación directa, que después está reglamentado en el decreto 1030 del año 2016, tampoco quiere decir que yo voy a comprarle a uno. Bueno, cuando es proveedor único, sí. Cuando es el único que puede hacer tal obra o tal servicio, sí. Cuando es contratación, digamos, con otro ente público, sí. Pero hay supuestos como el del monto, la razón de la necesidad de la urgencia, donde no necesariamente yo tengo del otro lado un único proveedor. ¿Sí? El monto no supera el 1.600.000, pero se lo puedo comprar a fulanito, menganito, a tal otro. Entonces,
ahí hay un pequeño procedimiento que se hace en donde yo tengo que pedir presupuestos. No puedo ir directamente al que yo quiero. Tengo que pedir como mínimo 3 presupuestos. Y ahí elegir. ¿Sí? Sí. Esto está regulado en el decreto 1030 del año 2016. Y todas las legislaciones tienen la regulación de cómo es el procedimiento de la contratación directa. Son procedimientos mucho más cortos. ¿Sí? No hay publicación de edicto, no hay llamado a realizar ofertas, se hace a partir de la presentación de presupuestos, generalmente son 3, y ahí se elige. Pero no es que voy directamente a uno a comprarle, salvo los casos en que ello es así por la propia naturaleza de la excepción. Volvemos a repetir, hay proveedor único. Ya está, ¿no? ¿Qué va a decir? Pida 3 presupuestos. ¿Y cómo voy a pedir 3 presupuestos si hay un único proveedor? Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. ¿Qué función cumple la Oficina Anticorrupción en todo esto? Porque yo he visto en televisión las causas de corrupción de obra pública y yo la verdad que no entendía muy bien de qué se trataba. Bueno, en O todo sea, lo no que tenía tiene... conocimiento. Claro, sí. Pero la verdad que fueron muchas las causas judiciales por corrupción de obra pública. Se mediatizó. Bueno, se mediatizó. El rol que puede cumplir un organismo como la Oficina Anticorrupción es un rol de control posterior para la determinación de si pudo haber un acto de corrupción en un determinado procedimiento de contratación, y puede cumplir también un rol de tipo preventivo, o sea, durante la etapa de formación de la voluntad del contrato, participar en esa etapa para prevenir actos de corrupción. No es el órgano de contratación. Acá hay que definir el órgano de control. Es un órgano puede convertirse en un órgano de control o un órgano de investigación, en su caso, sobre una contratación determinada para determinar si puede haber habido un acto de corrupción y en su caso investigar preliminarmente ese acto de corrupción y eventualmente denunciarlo a la justicia si configura un delito penal y constituirse incluso como querellante. Ese es su rol, digamos, ¿no? Eventualmente establecer, por ejemplo, las causas que pueden haber dado lugar a un acto de corrupción para evidenciar déficit en los procedimientos administrativos, para proponer modificaciones en los procedimientos administrativos que eviten en el futuro la comisión de actos de corrupción bajo las mismas circunstancias que se produjeron. O sea, ese es el sistema de detección de los incentivos que puede haber en los procedimientos administrativos que puedan hacer más fácil la comisión de actos de corrupción. Sí. Lázaro Báez, un ejemplo, un típico ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Podríamos dar muchísimos ejemplos. Muchísimos. ¿No? Por eso yo ustedes le piensen preguntaba... que el tema de la corrupción no es patrimonio de ninguna facción política. ¿Sí? Y el tema de la corrupción es un tema muy interesante que podríamos charlar y hablar, digamos, por ejemplo, de, bueno, cuál es el fin, digamos, que tienen los actos de corrupción. Y ahí cuando hablamos de cuál es el fin que tienen los actos de corrupción, vamos a ver de que la mayor parte de los desvíos de fondos públicos que se generan a través de actos de corrupción van a financiar la política. ¿Sí? Y la menor cantidad de dineros desviados por acto de corrupción van a lo que es el enriquecimiento personal de los funcionarios públicos. Entonces, la forma de abordaje de esos actos de corrupción no es la misma. No es la misma el modo de abordar la corrupción que tiende a financiar la política que el abordaje de los actos de corrupción que se realizan para el enriquecimiento personal del funcionario público. Si yo le digo el delito de enriquecimiento de funcionario público y el sistema de declaración y el sistema de declaraciones juradas de los funcionarios públicos, eso es un esquema normativo tendiente a prevenir o sancionar el desvío de fondos a través de actos de corrupción para el enriquecimiento personal. Pero ese sistema normativo, el de las declaraciones juradas de funcionario público y el delito de enriquecimiento ilícito, no sirve para abordar los actos de corrupción que se realizan para financiar la política, por ejemplo. Bueno, este es todo un tema en sí mismo, sería muy interesante charlarlo, yo creo que tenemos una unidad donde podemos hablarlo, y requiere de un abordaje técnico. Es un problema cuando el tema de la corrupción se aborda en términos coloquiales y en términos muy
muy superficiales, como ustedes lo pueden ver en ciertos programas de televisión, porque eso confunde a la gente, porque eso nos lleva a pensar cualquier cosa y nos lleva muchas veces por camino en donde todo es corrupción. Y cuando todo es corrupción, nada es corrupción, y ya no sabemos quién es corrupto, quién no es corrupto, en qué consiste un acto de corrupción. Muchas veces hay un acto de corrupción porque contrató directamente tal cosa. Y ustedes pueden ver perfectamente acá que tienen 11 supuestos legales de contratación directa. ¿Qué? Entonces la contratación directa no necesariamente es un acto de corrupción. Puede serlo, Sí, pero no necesariamente. Puede haber un favorecimiento. ¿Cómo? Puede haber un favorecimiento personal. Absolutamente, pero también puede haber un favorecimiento a través de una licitación pública. Claro. ¿Se están hablando? Se puede armar perfectamente. Las técnicas de investigación de los actos de corrupción muchas veces son técnicas específicas de investigación, porque yo puedo armar un procedimiento de licitación que desde el punto de vista formal está perfecto, ¿sí? Pero en realidad contiene un acto de corrupción porque armé los pliegos de licitación de modo tal que sea una determinada empresa la que pueda llegar a ganar esa licitación porque puse unas condiciones específicas del objeto a contratar que sé que solamente lo puede cumplimentar una determinada empresa o algunas determinadas empresas. Y el mecanismo que me permite la comisión del acto de corrupción lo hice al inicio de la contratación, muchísimo antes del contrato, muchísimo antes de la ejecución. ¿Sí? Y lo que hice fue direccionar la contratación hacia una empresa determinada. Y hasta quizás el precio de mercado es correcto. Pero a lo mejor no era necesario adquirir ese tipo de objeto. Está claro. O muchas veces los actos de contratación, o sea, muchas veces no necesariamente tiene que haber un acto de contratación. Cuando ustedes ven el artículo 3 del decreto 1023 del año 2001 y le dice le habla de los principios generales de la contratación administrativa y en el inciso A habla de que la contratación tiene que ser razonable y eficaz, y dentro de todos esos principios se refiere a que tenemos que contratar objetos que hagan a la necesidad pública. A ver, estoy poniendo el artículo 3. Acá, artículo 3, principios generales, razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado. Hay que cumplir con el interés público comprometido. Yo recuerdo que en la gestión anterior la propia Oficina Anticorrupción contrató consultorías para, no me acuerdo cuál era el objeto, para ver cuál era el nivel de conocimiento de la oficina. O sea, pero eran contrataciones cuyo objeto nada tenía que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de este principio del inciso A. Me acuerdo de haberlo visto en su momento. O sea que esa contratación es una contratación que perfectamente podría ser declarada nula por un incumplimiento manifiesto del principio contenido en el artículo 3, inciso A. Ahora, que ese contrato hubiera sido declarado nulo no necesariamente quiere decir que había ahí un acto de corrupción, porque para que haya un acto de corrupción tiene que haber una apropiación ilegítima de fondo por parte de un funcionario. ¿Sí? Tiene que haber un enriquecimiento indebido por parte de un funcionario. A lo mejor es una contratación nula, nada más. ¿Sí? Claro. A lo mejor hay una actuación deficiente de ese funcionario que estaba a cargo de esa oficina. O a lo mejor sí hubo un acto de corrupción, porque a lo mejor esas consultorías se hicieron justamente para desviar luego fondos, para hacer un desvío de fondos, pero bueno, todo eso hay que demostrarlo. En tanto y en cuanto eso no se pueda demostrar, la situación puede quedar técnicamente frente a un contrato nulo. Y no necesariamente un contrato que sea el vehículo para la comisión de un acto de corrupción. Requiere de mucha investigación también. Requiere de mucha investigación y requiere de técnicas específicas de investigación. Entonces, si ahí hubo un acto de corrupción, después el tema está, ¿a dónde fue el desvío de ese dinero? O sea, el retorno, ¿a dónde fue? ¿A financiar la política o al bolsillo de un funcionario?
Y ahí las técnicas de investigación y las técnicas las técnicas de investigación para poder determinar si eso ocurrió, bueno, son disímiles, digamos, ¿no? Doctor, una consulta. En ese caso, por ejemplo, donde el contrato, usted dice que no sería razonable o sería ineficaz, como nos contó recién, ¿cómo se puede denunciar ese hecho? ¿Quién lo denuncia? Y esa es una muy buena pregunta. A ver, ahí entramos en toda la administración, ahí entramos en el problema que tiene el Estado para llevar adelante una actividad de control de su propia actividad. Entonces, si nosotros nos vamos más atrás en las unidades que venimos transitando, decimos, bueno, ¿cuáles son los órganos de control? La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Sindicatura General de la Nación. Esos son dos órganos de control. Dos órganos de control. ¿Sí? Bien. De control estatal. ¿Sí? Esos tienen competencia para esto. Probablemente no lo vayan a hacer. Ahora, ¿quién más tiene, por ejemplo, competencia para controlar la actividad de ese órgano que es la Oficina Anticorrupción? Su superior jerárquico, el presidente. La relación de jerarquía ofrece una potestad de control del superior hacia el inferior. ¿Quién más puede ejercer el control? ¿El procurador, no? No, el procurador es un órgano de asesoramiento jurídico del presidente. Perdón, sí. Podría asesorarlo al presidente en esto que estamos diciendo. El procurador podría decirle al presidente, mira, acá, el presidente le pregunta y el procurador le dice, mira, acá para mí este contrato es nulo por tal y tal y tal razón, y después el presidente ejerce en el marco de esa relación de jerarquía con el órgano inferior la potestad de control. Bien. Y podría ordenar la revocación del contrato. El órgano superior en ejercicio de las potestades de control que le caben en el marco de esa relación jerárquica, ¿entiendes? Sí, sí. También podría hacerlo si el contrato es de ejecución diferida. Supóngase que esos contratos todavía se estuviesen ejecutándose, porque fuera un contrato de larga duración. Supóngase, ahora cambió el gobierno, ahora hay otra persona humana ocupando el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Sí? No está más Laura Alonso, ahora hay otro. El órgano es el mismo, pero el elemento subjetivo es distinto. Bien. Ahora, este nuevo podría, quizás, si quisiese, revocar ese contrato. Fundándolo, ¿no es cierto? Fundamentándolo. Ejerce la potestad revocatoria en su propia sede. Estamos dentro de la facultad del artículo 12 del 1023 del año 2001. El régimen jurídico exorbitante no necesita ir a la justicia para definir la revocación del acto administrativo, la rescisión del acto administrativo. Después se podrá discutir si está bien o mal rescindido. Pero fíjense que ahí es el propio órgano el que puede ejercer la potestad revocatoria. Es un símil a lo que veíamos con el decreto, con el artículo 17 de la ley 19.549, cuando hablamos de la potestad revocatoria de los actos administrativos. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Usted hoy había dado un ejemplo de cómo sabemos si es razonable y si es eficaz un contrato, que había dado el ejemplo de, por ejemplo, una autopista, cuando hay otros métodos para llegar de un pueblo a otro. Y habíamos resuelto de que no sería razonable porque ese dinero que se va a poner en ese contrato, que no es razonable, se podría utilizar para otras cosas, como por ejemplo un hospital. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué es lo que le había querido preguntar hoy? ¿Cómo podemos decir... La razonabilidad... Sí. No es razonable porque ese dinero que se está gastando en esto, que no es de utilidad indispensable, se puede utilizar para otra cosa. Un tercero no puede hacerlo, ¿o sí? No, o sea, estamos en la misma pregunta, es decir, ¿quién ejerce el control? Entonces estamos diciendo, me faltó terminar la respuesta, digamos. El control se puede ejercer, hay un control público, es decir, por los propios órganos del Estado, y ahí vamos a los órganos propios del control, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, si nos vamos a la provincia, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura General de la Provincia.
También se puede ejercer el control en el marco de la relación de jerarquía, como les decía recién. También se puede ejercer el control por el mismo órgano a través de la potestad revocatoria del acto, ¿sí? Eso es todo parte del control público, el control que ejerce el propio Estado. Pero también existe otra esfera de control, que es el control social, ¿sí? Usted como ciudadano, ¿sí?, puede ejercer el control de cómo se gestiona la cosa pública. El problema es que la única posibilidad que va a tener es de denunciar. Entonces usted advierte que estos contratos celebrados por la Oficina Anticorrupción no fueron sometidos a control ni por la Auditoría General de la Nación, ni fueron observados por la Sindicatura General de la Nación, ni fueron revocados por el nuevo órgano subjetivo de la Oficina Anticorrupción de la Nación, ni son controlados y revocados por el superior jerárquico. Entonces usted, como ciudadano, tiene, y nos vamos a la unidad 1.4, cuando hablamos de la posición del administrado frente al ejercicio de la función administrativa, y hablamos de esos 4 supuestos. Usted puede frente al ejercicio de la función administrativa, y esta actividad de contratación es ejercicio de la función administrativa, puede tener 4 posiciones, o el derecho subjetivo, el interés legítimo, el derecho de incidencia colectiva, o el simple interés. ¿Y usted qué tiene acá frente a esta actividad que usted considera que es ilegítima de la administración porque viola el artículo 3, inciso A, dice usted? ¿Qué tiene usted acá? ¿Tiene un derecho subjetivo? No. ¿Tiene un interés legítimo? No. ¿Tiene un derecho de incidencia colectiva? No. Pero tiene un simple interés. ¿En qué consiste el simple interés? Es el simple interés que tiene todo ciudadano de que el Estado cumpla con el principio de legalidad. Ahora, ¿qué le permite el simple interés? Y lo único que le permite es denunciar. Hacer la denuncia. ¿Y a quién le puede hacer la denuncia? Y a los órganos que tengan competencia para tomar esta denuncia y actuar en consecuencia. ¿Y quiénes son? Y el superior jerárquico, el propio órgano, para que ejerza la potestad revocatoria, por si antes sí, el superior jerárquico para que ejerza la potestad de control y eventualmente revocatoria, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura. Bien. Si configura un ilícito penal, hace la denuncia penal. Pero no puede hacer más de eso, porque el simple interés no le da legitimación activa para participar o para impulsar un procedimiento. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Y para que usted pueda ejercer ese control, bueno, hay una cosa que es muy importante para que usted como ciudadano pueda ejercer el control de cómo se ejerce una actividad de gobierno, que es acceder a la información. Si yo no puedo conocer cómo se ejerció esa actividad de gobierno, ¿de qué voy a hablar si yo no puedo conocer? Ahora, si yo puedo acceder a la información que produce el Estado en ejercicio de las funciones estatales, si yo puedo acceder a esa información, si yo puedo acceder a toda la documentación que si yo puedo acceder a toda la documentación que se produjo durante el procedimiento de contratación de esas consultorías, puedo acceder al contrato, puedo hacer un análisis sobre la legalidad. Si no puedo acceder a eso, ¿qué análisis puedo hacer? Ahora, si yo puedo acceder a esa información, puedo hacer un análisis y obtener una conclusión. ¿Qué conclusión? Y si esa actividad de contratación, según mi opinión, es legítima o ilegítima. Y si concluyo que es ilegítima, bueno, puedo denunciar. ¿Sí? Claro, y solo denunciar, nada más. Solo denunciar, porque después toda la actividad de investigación queda fuera de mi órbita de legitimación. En todo caso, podré volver a ejercer mi derecho de acceso a la información pública para preguntar al Estado qué hizo con mi denuncia, por ejemplo. Ajá. Y que me informen o que me den copia de las actuaciones que se desarrollaron a partir de mi denuncia. Y eso es una nueva forma de control, por ejemplo. Porque si el Estado no hizo nada y tiene un problema, porque le tiene que decir a usted, mire, con su denuncia no hice nada. ¿Entienden? Sí. Sí. Bueno. Bueno, nos hemos pasado largamente del horario. No se cortó. No se cortó, exactamente, no se cortó. Nos están regalando minutos. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos Doctor, el viernes. la otra semana no tenemos clase, ¿no es cierto? El lunes no. ¿Y el viernes? ¿Por qué? ¿Qué pasa el viernes? Hay mesa de examen, ¿puede ser? ¿El viernes es feriado?
No, por las No, mesas no, de no. exámenes. Por la mesa de examen. Ah, ¿y mesa de examen el viernes? Sí. Y Pero bueno, entonces no. ¿No es la otra semana? Me parece que es la otra, ¿no es la de semana del 20 y pico? Sí. Ah, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Sí, por eso. Bueno, a ver, ya creo que nos vamos a enterar todo de acuerdo a lo que diga la facultad, ¿no? Sí. Y van a mandar mail. Así que, Exacto. Bueno, doctor, A muchas ver, gracias. entiendo que eso lo decide la facultad, no nosotros. Sí, yo para conectarme o no conectarme. Sí, si me preguntás a mí, estoy en la misma duda que vos ahora, que me lo decís, porque la verdad es que no lo tenía en cuenta, así que tendremos que mirar. Sí, perfecto, doctor. Bueno, doctor, buen fin de semana. Profe, sí. perdón. Entonces, en principio, nos vemos el viernes que viene. Sí, bueno, preguntás hoy, sí, no estaba al tanto de que están las mesas de exámenes y ya nos avisarán durante la semana si están las mesas de exámenes y si hay o no clases. Discúlpenme que yo no les pueda dar una respuesta ahora Disculpe, precisa. yo que me anoté a rendir las mesas de examen están en la semana del 24 al 28. Es lo único que sé. Entonces sí, debería haber clase el viernes. O sea, es la otra semana. Claro. Habían Entonces, puesto 2 semanas en un mail, pero como que no se sabía bien y después cuando te permiten anotarte, está la semana esta, del 24 del al... 24 al 28, o sea que es la otra. O sea que en Sí. principio sí tendríamos el viernes. Bueno. Bueno. Muchas gracias, doctor. Buen fin de Chao, semana. Nos vemos. Chao, Hasta luego. chao. Buen fin de semana. Gracias, profe. Buen fin de semana. Buen fin de semana.